Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, volvemos a estar aquí juntos, nos encontramos de nuevo, vamos a estudiar la palabra del Señor, volvemos a Romanos capítulo 12, estamos detenidos en un tema que creo que es muy interesante, porque quizás no hablamos tanto del tema que se nos plantea cuando estamos viendo una serie de características que Pablo nos muestra en este capítulo 12 de Romanos, versículo 9 en adelante, características que deberían formar parte del carácter de la vida del creyente. Y hemos estado viendo pues cosas como el que nos tenemos que amar unos a los otros, que tenemos que dar honra al hermano, que no tenemos que ser perezosos. Hemos estado viendo una serie de cosas que deben formar parte de nuestras vidas como creyentes. Y nos encontramos detenidos en el versículo 14, donde dice: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Y nos hemos detenido aquí el último estudio y hoy volvemos para estar meditando sobre la forma en la que hablamos. ¿Cómo tiene que hablar el cristiano? Y estábamos, analizando en primer lugar el tema de la mentira, porque para desarrollar el tema más ampliamente nos fuimos a Efesios capítulo 4 y allí Pablo está hablando de que no tenemos que mentirnos unos a otros. Somos hijos de la verdad. Cristo es la verdad, nosotros somos hijos de la luz y de la verdad. Como precisamente ayer también estábamos hablando en Primera de Juan capítulo 1, versículos 7 hasta el 10. Así que hemos coincidido en las dos series de estudios viendo el mismo tema. El Señor nos lleva a prestar atención a un tema tan importante como es el testimonio que damos cuando hablamos, qué hablamos, cómo hablamos. Y ahí vamos a seguir meditando hoy. Acompáñame primero para hacer una oración. Le vamos a pedir al Señor que Él nos guíe en este tiempo de estudio bíblico. Y vamos a ir primero a Apocalipsis 21 y después ya vamos a seguir viendo. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos sabiendo que tú siempre estás con nosotros. Gracias, Señor, porque tú nos amas tanto. Y gracias, Señor, porque con el amor que nos has dado, también nos has dado tu presencia, tu compañía en nuestras vidas. Tú has comenzado en nosotros una obra y la estás perfeccionando. Un día estaremos contigo en la eternidad, Señor. Tú preparas cielos nuevos y tierra nueva, una nueva creación, porque esta creación en la que vivimos ahora será deshecha, será destruida, ya que está contaminada con el pecado y la maldición. Y allí en Apocalipsis se nos habla de que tú harás cielos nuevos y tierra nueva, y estaremos siempre en un cuerpo inmortal, en un mundo donde no habrá dolor, no habrá sufrimiento, no habrá llanto. Permaneceremos para siempre, Señor, en ese estado, en una vida plena, abundante, que ahora ni nos podemos imaginar. Pero para llegar a ese día aún nos queda recorrer un camino aquí en este mundo. Tú nos has llamado a predicar tu palabra, a llenarnos de ella. Tenemos que establecer prioridades en nuestra vida y sabemos que una de las prioridades fundamentales es que podamos meditar en tu palabra cuanto más mejor. Y desde nuestras posibilidades aquí estamos aportando ese pequeño granito de arena para que cada día tengamos la oportunidad de venir a estudiar tu palabra. Y hoy también te pedimos tu dirección para que todo lo que podamos hablar y decir en este momento venga de ti, Señor, y sea el Espíritu Santo el que nos hable y nos enseñe. Creemos que tu palabra es poderosa y nunca vuelve vacía, siempre va a provocar un fruto en nosotros. Gracias por todos mis hermanos que están escuchando ahora en este momento este estudio y gracias por los que lo oyen en diferido. Bendice a cada uno, Señor, a cada cual allí donde necesitan ser bendecidos y háblales donde necesitan escuchar tu voz. Gracias por todo y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a seguir viendo este tema, bendecid y no maldigáis. Y estábamos hablando de la verdad y la mentira. Estábamos viendo que un creyente no tiene que mentir. Yo os hablaba de un estudio que hizo la revista National Geographic en un artículo en el que la conclusión era que prácticamente todo el mundo miente. Todo el mundo dice mentiras. Es algo que entra a formar parte del ser humano, es como algo ya intrínseco, es algo natural. En esta revista se enfocaba como que es algo natural, mentir, pues forma parte de lo que somos.
Pero nosotros decíamos, aunque digan estas estadísticas que todos mienten, nosotros no somos todos. El cristiano no tiene que aceptar el hecho de decir, bueno, todos mentimos, ya está. No, porque estuvimos viendo que Satanás es el padre de mentira y él desde el principio miente. Si tú mientes, estás más cerca de Satanás que de Dios, que es la verdad. Dios es la verdad, su palabra es la verdad. Y vamos a ampliar un poquito más este tema, porque para que tomemos conciencia de la trascendencia que esto tiene. Si Belén me presta un momentito su teléfono, pues miraré en el chat en directo los hermanos que han escrito. Y mientras vas buscando Apocalipsis 21, te voy a mostrar ahí un versículo muy inquietante para aquellos que realmente adoptan una vida basada en la mentira. Aquellos que aceptan que mentir es algo habitual y que no pasa nada. Déjame que mire un momentito en el chat en directo y ahí está Ana Karina, que está en Ecuador y nos saluda. Nos desea bendiciones. Un abrazo. Carmen Reyes, bendiciones familia, que el Señor nos acompañe en este estudio. Pues bendiciones también, Carmen. Jacinta Solís, bendiciones. Ana Rita, Dios te bendiga también a ti. Walter Lozada, buenas noches. Walter, Dios te bendiga. Paco, Rosario, ahí también han escrito un saludo. Creo que hay más comentarios, pero no los veo yo aquí. No me salen. Solo veo esos poquitos y creo que hay más porque algunos de los que están ahí comentando es como si antes ya hubiesen escrito algún comentario. Sí. Pero no los veo. Si me dejo de saludar a alguien, no es por no saludar, sino porque a veces no nos aparecen aquí. Muy bien, después yo me los leo cuando ya la publicación está ahí en Facebook y si tengo que responder a alguien, pues respondo. Apocalipsis 21, 8. Aquí hay una lista de los que dice aquí que no entrarán en el reino de los cielos, sino que terminarán en el lago que arde, dice, con fuego y azufre. Y fíjate cómo dice Apocalipsis 21, 8. Apocalipsis 21, 8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Como os he dicho, este es un mensaje preocupante y hay una lista ahí tremenda. Dice que los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y mentirosos no entrarán en la vida eterna, sino que tendrán su parte en el lago de fuego. Bien, alguno puede decir, los cobardes, vaya, yo soy muy cobarde, a mí me asustan las cosas. No, pero según el contexto, y dice cobardes e incrédulos, según el contexto, aquí la cobardía tiene que ver con aquellos que rechazan a Jesucristo como Salvador personal. No es aquel que se siente con miedo ante circunstancias de la vida. Aquí la cobardía se aplica a aquel que siente de su parte decir, no, yo por vergüenza, por miedo, por no sé qué, rechazo a Jesucristo como mi Salvador personal. Entonces, ese es el cobarde que aquí menciona. Cuando habla de fornicarios, hechiceros y entre otras cosas dice mentirosos, déjame que aclare que no es aquel cristiano que dice una mentirijilla por ahí. Cuando hablamos de un idólatra es aquel que practica la idolatría. Si hablamos de un fornicario es aquel que practica la fornicación. Si hablamos de un mentiroso es el que practica la mentira. Damos por sentado que un cristiano no practica la mentira. Volveríamos al tema donde estábamos ayer, primera de Juan, que más adelante Juan, después de decir en los versículos que meditamos, si alguno dice que no tiene pecado, se engaña a sí mismo, porque todos hemos pecado. Y si confesamos nuestros pecados, Cristo nos perdona. Pero más adelante, aquí dice que todos pecamos, aún fallamos. Pero más adelante dice, el que practica el pecado no es de Dios. Así que Juan marca una diferencia entre todos, y al final todos cometemos pecados, no somos perfectos, fallamos, y aquel que practica el pecado.
Si hablamos de un mentiroso, es aquel que miente constantemente. Pero estamos mostrando este versículo para que te des cuenta que la Biblia le da mucha importancia al hecho de mentir. O sea, un creyente no puede aceptar así sin más, decir, bueno, de vez en cuando miento y... No, no. Tú tienes que ser totalmente veraz, totalmente auténtico. Cuando crees en el Señor, se tiene que producir un cambio en tu vida. El que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. Ese es el principio. En segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 6, versículo 17, habla de ese cambio que se tiene que producir en la vida del creyente. Dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Cuando habla de que te convertiste, cuando dice salid de ellos, ¿de quiénes? En el contexto está hablando de los idólatras. Jesús dijo en la oración de Juan 17, y te ruego por estos y por los que han de creer por el testimonio de ellos. O sea, oraba también por nosotros. Y allí Jesús dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Cuando dicen textos como este, salid de en medio de ellos y apartaos de ellos, dice el Señor, no nos está llamando el Señor a que nos vayamos a un monasterio, a la montaña, y que nos aislemos del mundo. No, lo que está diciendo es que no tengas comunión con ellos en estos aspectos, en estas cosas. O sea, el creyente no puede entrar a practicar, a participar con según quién, de según qué cosas. O sea, tú no puedes participar en la idolatría. Tú no puedes participar con aquellos que están mintiendo, con aquellos que están haciendo cosas que son pecado. El creyente se tiene que enmarcar de esto. O sea, tú no puedes sentarte y participar, cuando dice la Escritura, y en silla de escarnecedores no se ha sentado. Está hablando de eso, de participar de esas obras del pecado. Siempre están los que toman la Biblia y la interpretan como quieren. Y, por ejemplo, hay creyentes que dicen que ellos nunca entran en un bar, porque entrar en un bar y sentarse en una silla es sentarse en silla de escarnecedores. Y ahí la palabra dice, en silla de escarnecedores no se han sentado. Pero entonces tampoco te podrías sentar en un banco en el parque, ni en el asiento del autobús, porque antes de ti se habrá sentado algún pecador ahí, alguien que no es salvo. O como estábamos viendo ahí, ¿no? Cuando dice, salid de en medio de ellos. El monasticismo es una de práctica dentro de la Iglesia, que aparece por ahí unos siglos después del comienzo de la Iglesia, y algunos, tratando de huir del pecado, huir del mundo, optaron por una vida así como ermitaña, buscaron alejarse de la civilización y ahí comenzó el movimiento del monasticismo, los monasterios. Se iban a vivir lejos de la civilización pensando que así huían del pecado, incluso monasterios de clausura donde rompían todo contacto exterior, pero resulta que el pecado seguía estando dentro de los monasterios. ¿Por qué? Porque el pecado va con el hombre. El pecado no es que está ahí en el mundo, yo puedo huir del mundo y ya estoy lejos del pecado. No, donde hay un hombre hay pecado porque todos hemos pecado. Entonces, aquí no está hablando de aislarte en una urna de cristal. Aquí no está diciendo que ya no tengas contacto con personas que no son cristianas, que son los pecadores. Aquí está hablando de que no toquéis lo inmundo, dice ahí. Tienes que ser mi hijo, yo seré a ti por padre. O sea, tu vida tiene que cambiar. Si antes mentías, ahora ya no mientes. Si antes estafabas, ahora ya no estafas. Si antes hablabas palabras groseras, ya no las hablas. La redención en Cristo, la salvación produce un cambio en nosotros. Tiene que producir una renovación y una transformación. Y como hijos de Dios tenemos que honrar el nombre de nuestro Dios. Me voy a volver al libro de Proverbios. El otro día leímos ahí algunos versículos y te voy a mostrar otro en el capítulo 12, versículo 22. Proverbios 12, 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Mira, yo como hijo de Dios, si sé que hay algo que es abominación, y la palabra abominación es una palabra fuerte, si yo sé que es una abominación a mi Dios,
al Dios que me ha salvado del pecado y de la muerte, yo no puedo tolerar que en mi vida haya algo que Dios abomina, que Dios aborrece. No puedo permitir que eso ocurra. Si yo me doy cuenta que no siempre digo la verdad, que no siempre digo toda la verdad, pues me voy a poner muy serio conmigo mismo, porque yo tengo un objetivo muy alto y es parecerme a mi Señor Jesucristo lo máximo posible. Y Cristo jamás andaría por ahí hablando mentiras. Si yo soy hijo de Dios y yo soy consciente de todo lo que el Señor ha hecho por mí y sé que mentir es abominación para Él, bueno, pues no voy a tolerar la mentira en mi vida. Me voy a proponer con todas mis fuerzas, voy a tomar las medidas que tenga que tomar, voy a clamar a Él ayuda. Si soy consciente que tengo un hábito de mentir, si soy consciente que a veces miento y hasta ahora no le daba importancia, no puede ser. Tenemos que hablar verdad. Cada vez que abramos nuestra boca tenemos que hablar verdad. Y recuerda, no hay mentiras piadosas. No te engañes a ti mismo. La mentira acarrea siempre un tremendo costo para la vida del que miente, pero hasta para la sociedad, porque la mentira daña a las personas y la mentira destruye la confianza, rompe las relaciones. Si tú tienes una persona muy cercana a ti, a veces puede ser tu propia pareja, tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, y de pronto uno se da cuenta que su pareja le está mintiendo, le está engañando. Cuando tú confías mucho en alguien y de pronto te das cuenta que te miente, ¿sabes lo que ocurre, verdad? Bueno, pues la relación se destruye, la confianza se viene abajo. ¿Cómo puedo confiar en alguien que sé que me está mintiendo? Mira, yo aprecio muchísimo la amistad, el amor, la relación con las personas que me rodean. Y valoro tanto eso que siempre ando con mucho temor de no defraudar con mentiras, con fallarle a nadie. Y somos conscientes que como humanos podemos fallar, pero que no sea algo que tú hagas con conocimiento, que no sea algo en lo que tú estés actuando y te comportes así de esa forma falsa, hipócrita. Si caes en algo, que sea un accidente, pero no en algo que tú haces así, que no le das importancia. Lo suyo es no caer, no fallar, y por eso la Escritura nos llama a estar firmes, a estar cerca del Señor. Mis fuerzas no son lo que me dan confianza. A mí me transmite confianza saber que estoy en las manos de Dios, que mi debilidad está controlada por el Señor. En mi debilidad se perfecciona el poder de Dios. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así decía el apóstol Pablo. Tengo que confiar en el Señor para todo. Y para que me pueda sostener en el Señor tengo que estar en sus brazos. Tengo que tener la palabra de Dios llenando mi vida. Tengo que tener esa cercanía con Dios. Dice allí en el Nuevo Testamento, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Cuando dice allí Santiago también, Pedro también dice en su carta que el diablo anda como un león rugiente alrededor nuestro tratando a quien devorar. Pero tú ves que la forma de evitar ser devorado no es porque tú estés ahí realmente a la defensiva, sino porque tú estés cerca del Señor. Acercaos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros, dice otro versículo. Acercaos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Nuestra fuerza, nuestra confianza es Dios y debemos estar en las manos de nuestro Dios. El primer paso que tenemos que hacer para poder combatir la mentira y si hay mentira en nuestra vida, vencerla. El primer paso es reconocer que hay pecado. O sea, analiza tu vida, tu forma de hablar, lo que tú le dices a otros, de qué manera hablas. Recuerda, no rebajes. Mentira es mentira siempre que no sea la única verdad. Una mentira a medias es mentira, una verdad a medias es mentira. El no ser totalmente sincero, si hay alguna intención de manipular la verdad o de engañar, es mentira. Entonces no puedes permitir que haya la más leve sombra de duda en cuanto a la forma en la que tú hablas y cómo te comportas. Sé que estamos poniendo el listón muy alto, no soy yo, es la Biblia. Ya estás viendo que estamos leyendo muchos textos bíblicos y no es mi opinión, es lo que la palabra de Dios dice, y sé que el listón está muy alto y que
Decir esas mentiras piadosas es muy fácil, se nos pueden estar escapando, pero en la vida del creyente llegamos a un nivel, como dice Pablo, dejando lo que queda atrás nos extendemos a lo que está delante y ya no te conformas donde estás, sino que realmente te sientes comprometido delante de tu Dios a esforzarte más. Entiendes que no es suficiente, que el Señor quiere más para tu vida, que hemos sido llamados a la perfección y aunque sabemos que mientras vivamos en este mundo no seremos perfeccionados por completo, pero sí que tenemos que seguir avanzando. Siempre tiene que haber un progreso. Hoy estoy más alto de donde estaba ayer y estoy más bajo de lo que estaré mañana. Siempre tenemos que seguir creciendo, hay que dar siempre un paso adelante. No te puedes conformar, porque el conformismo te lleva a una línea plana y después de estar un poquito en la línea plana viene el descenso. Siempre tiene que haber progreso, siempre tenemos que ir creciendo hacia arriba. Primer paso, reconoce si hay mentira en tu vida. Segundo paso, tienes que estar dispuesto a cambiar, tienes que desear cambiar. Tercer paso, pídele ayuda a Dios. Esos serían los 3 pasos que te llevan, en el caso de la mentira o de cualquier otra área de tu vida en la que tú tengas que seguir mejorando y perfeccionándote. Son 3 pasos básicos. Primero, reconocer cuál es tu problema, reconocer el pecado en tu vida. Si no reconoces el pecado, como decíamos ayer en el estudio de Primera de Juan, pues no te vas a sentir culpable, no vas a buscar arrepentirte, no vas a pedir ayuda a Dios. Si no crees que tengas un problema, pues no vas a buscar solución al problema. Primer paso es este. Segundo paso, ¿realmente deseas cambiar? Y parece que es una pregunta que está fuera de lugar, porque todo cristiano tendría que tener el deseo de querer cambiar. Pero la verdad es que no todos los cristianos están dispuestos a cambiar. ¿Estás dispuesto a renunciar a cosas? ¿Estás dispuesto a comprometerte para decir voy a superar esto, voy a cambiar de donde me encuentro? Tienes que querer. Y si tú sabes que el Señor quiere eso para tu vida, tú también deberías quererlo. Porque un verdadero hijo de Dios tiene que estar dispuesto a buscar ese cambio. Y el tercer paso, aunque también parezca muy obvio, pero no basta con decir, Señor, ayúdame y ya está. Pedirle ayuda a Dios es volcarte a suplicar, a orar. La Biblia utiliza diferentes expresiones. Si hablamos de orar, es hablar con Dios. Pero la Biblia habla de súplica, habla de ruego. Y cuando tú entiendes que en tu vida hay un tema importante, no te conformes con decirle un día al Señor, Señor, ayúdame en esto, ya está, ya me olvidé. Tienes que hacer tuyo ese problema y un propósito de oración a Dios. Y Dios va a respaldarte porque el principio que Jesús una vez estableció ahí en el Evangelio era que si tu hijo te pide pan, ¿acaso le darás una piedra? Si te pide pescado, ¿le darás una serpiente? No. Y Jesús decía, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que Él es perfecto en todo lo que es bondad, dará las cosas buenas a quien se lo pida? Si tú le pides a Dios algo bueno, Dios te lo va a dar. Y si le pides al Señor, ayúdame, Señor, porque no quiero mentir, me he dado cuenta que en mi vida existe la mentira y no quiero mentir, ayúdame, pues ¿qué crees? Dios te va a ayudar, por supuesto. Y Dios nos da recursos para cambiar. Todo aquello que debe ser cambiado, el Señor te va a estar sosteniendo, respaldando y te va a proveer de lo que necesites. Piensa que seguramente has llegado a ese punto donde te encuentras diciendo, es verdad, en mi vida hay pecado, en mi vida hay mentira, en mi vida hay algo que no debería estar y tiene que cambiarse. Y pues, ¿qué crees? Has llegado a ese punto porque el Señor ha obrado en ti. La palabra de Dios te ha hablado. Tú mismo sientes en tu interior un remordimiento. ¿De dónde viene? El Señor produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Pablo decía, el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta aquel día en el que un día estemos con el Señor. Así que el Señor está obrando en ti y por eso te sientes mal y por eso tienes la necesidad de cambiar algo. Ahora estamos predicando la palabra de Dios. Es la palabra de Dios hablándote. No es Víctor que te está dando unos buenos consejos. No, es Dios, al abrir su palabra, Él nos habla. Y por eso a lo mejor estás pensando, sí, es verdad, tengo que cambiar cosas en mi vida. ¿De dónde viene eso? De sentir que Dios te está hablando.
Vivimos en un mundo de mentira, por supuesto. Miente todo el mundo. Mira, cuando en una sociedad en la que vivimos, perdón, tú ves que los políticos, las autoridades, la prensa, etcétera, mienten, bueno, pues ¿qué esperas que haga la sociedad entera? Hay encuestas que están ahí, las puedes leer en internet, que hablan del nivel de confianza que la gente tiene en los políticos. Y normalmente, periódicamente, se hacen estudios, se hacen encuestas para ver los políticos más valorados. Entonces, hay una serie de personas que realizan cientos o miles de llamadas al azar a personas y les hacen una encuesta, les preguntan por los políticos y entre esas preguntas suelen preguntar cosas como este político, ¿qué nivel de confianza le da? ¿Crees en lo que él ha prometido en su programa electoral? Y resulta que después te dan los datos y te dicen, el más votado ha sido fulanito de tal, del partido tal, ha sacado un 4,5% de... O sea, suspendido prácticamente. La gente no cree a los políticos, no confían en ellos. Entonces, cuando nuestros gobernantes, tú sabes que mienten, y mienten descaradamente, porque tú lees el programa electoral antes de las votaciones y te prometen esto. Cuando llegan al poder y gobiernan, vuelve a repasarte el programa electoral, las promesas que hicieron. No es que no las cumplan, es que hacen lo contrario a lo que prometieron. Y entonces tú dices, han mentido, nos han mentido. Aquellos que votaron a ese partido, a ese político, se deberían sentir ofendidos, engañados, porque están haciendo lo contrario que prometieron. Si nuestros gobernantes mienten, si mienten las autoridades, si miente la prensa, porque tú escuchas noticias, mira, tú lo puedes comprobar, todo lo que yo te estoy diciendo. La prensa se divide en diferentes bloques, por así decirlo. Tú coges un periódico de uno de estos bloques y coges un periódico de otro bloque, suelen tener tendencias a según qué política, según qué... Y lees una noticia aquí, lees otra aquí y vas a ver que la perspectiva es distinta. Uno lo enfoca de una manera y otro lo enfoca de otra. Entonces vivimos en un mundo de mentira. Todos mienten, tiene razón National Geographic en decir todos mienten, solo que matizamos, nosotros no somos todos. Nosotros somos hijos de Dios y ya no pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, tenemos responsabilidades en el mundo, nos relacionamos con las personas del mundo porque, entre otras cosas, cómo escucharán y cómo creerán en el Evangelio si no hay quien les predique, y por eso estamos en este mundo. Pero sin duda tenemos que desmarcarnos de la corriente que el mundo lleva, que según Efesios controla Satanás, la corriente de este mundo, y nosotros debemos hacer honor a la verdad, porque creemos en el Dios de la verdad. Nuestro Dios es verdadero, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y aunque todos mienten a tu alrededor, tú no tienes que seguir esa corriente, esa línea. Vuelve conmigo a Efesios 4, que es el texto que utilizamos el último día, donde se habla de la forma en la que el creyente tiene que hablar. Estamos en Efesios 4, versículo 25 al 32. Voy a leerlo y así lo recordamos. Y vamos a ver algún punto más de este pasaje. Efesios 4, 25. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Bien, ahí resaltan algunas frases.
lo primero que dice allí en el versículo 25, hablad verdad cada uno con su prójimo. Una forma de hablar tiene que ser siempre hablando la verdad. El verdadero creyente, cuando habla, siempre dice la verdad. Nunca está haciendo uso de la mentira. En la encuesta de National Geographic, ahí había porcentajes que decían muchos mienten para sacar provecho de un beneficio económico. Otros mienten para sacar beneficios de otras cosas que no son la economía, pero también se quieren sentir beneficiados. Otros mienten para tratar de ocultar algún defecto y exaltar más sus cualidades. Otros mienten, pero el creyente no tiene que mentir, tiene que ser auténtico, tiene que ser verdadero. Y mira, cuando tú intentas ser como estamos hablando que tienes que ser, seguramente serás objeto de burla. Te van a decir, sí, el santurrón, que quiere, que se cree mejor que los demás. Pero sabes, la verdad, la realidad, es que cuando una de esas personas que te ridiculizan porque tú intentas ser íntegro, cuando esa persona resulta que tiene que buscar a alguien en quien confiar de verdad, a quién crees que va a recurrir? ¿A sus amiguetes que saben que mienten más que él mismo? Aquellos que saben que tienen una doble cara y que hoy te ponen una cara y que mañana te ponen otra, o aquel que delante de ti te sonríe y por detrás habla mal de ti, ¿a quién crees que recurrirá cuando alguien tenga un problema que realmente necesita ayuda? Recurrirá a ti porque sabe que tú eres una persona íntegra, sabes que tú intentas ser lo más veraz posible. ¿Habéis visto la película aquella de Reto de Valientes? Hay un momento en la película, a veces cuando hablamos de este tema me acuerdo. Hay un momento en la película en la que hay uno de los protagonistas que cree en el Señor, es cristiano, es convertido, no tenía trabajo, buscaba trabajo y por fin encuentra trabajo en una empresa. Y estaba bien, era un trabajo bueno para él y tenía un sueldo que estaba bien. Pero un día los jefes lo llaman a su oficina. Llega muy preocupado, ay, que habré hecho algo, tendré algún problema, y llega a la oficina. Y entonces los jefes hablan con él así en plan serio y le proponen que haga alguna trampa. Él tiene, con su trabajo, él trata con otras personas. Y entonces los jefes dicen, mira, para bien de la empresa y tal, además si quieres progresar en la empresa tendrías que hacer esto por nosotros. Y le proponen algo ilegal. Y de pronto el mundo se le cae encima porque piensa, vaya, ahora que me iba tan bien en este trabajo. Y los jefes me están proponiendo hacer algo que yo no voy a hacer, no estoy dispuesto a hacerlo porque yo soy creyente. Y no voy a hacer nada que ofenda a mi Dios, aunque tenga que perder mi trabajo. Y el tipo se pone allí bien serio, se pone bien triste, ¿no? Y les dice a los jefes, pero es que lo que me están pidiendo yo no puedo hacerlo porque eso es ilegal. Yo no puedo hacer eso y lo siento y me gustaría ayudarles porque me gusta este trabajo y no quiero perderlo, pero es que yo no puedo hacer eso. Yo ofendería a mi Dios si hago eso y no puedo hacerlo. Y los dos jefes se miran el uno al otro, se sonríen y le vuelven a hablar y le dicen, eso es lo que esperábamos escuchar de ti. Necesitamos cubrir un puesto de una persona que realmente sea responsable y que podamos confiar en ella, y nos acabas de demostrar que tú eres esa persona. Podemos confiar en ti, así que te vamos a subir el sueldo y te vamos a colocar en un puesto más importante. Y esto es un testimonio en una película, pero esto pasa en la vida real. Cuando tú eres fiel a Dios, Dios es fiel contigo. Cuando tú haces cosas por Dios, aunque implique tener que negarte a ti y perder cosas que te gustaría conservar, Dios siempre va a recompensar a aquel que pone en primer lugar honrarle a Él antes que a uno mismo. Escuché el testimonio de un pastor que cogía siempre la línea de autobús y se montaba siempre en el mismo autobús y había tenido alguna conversación que otra con el chofer. El chofer sabía que él era cristiano. Y un día este pastor sube al autobús, paga su billete, el chofer le devuelve el cambio y él va y se sienta en su silla. Y cuando está sentado se pone a guardarse el cambio en su cartera y entonces se da cuenta que el chofer le ha dado más cambio del que debía, le ha dado dinero de más.
Y entonces el pastor dijo, este se equivocó, me ha dado dinero de más. Así que se levantó, se acercó al chofer y le dijo, perdona, mira, me has dado este dinero de más, te equivocaste, esto es tuyo. Y el chofer le dijo, se sonrió y le dijo, no, no me equivoqué. Lo hice a propósito, era para ver si realmente eres tan santo como se supone que tienes que ser porque eres pastor. Vaya, resulta que a veces la gente que nos rodea nos prueba a ver si somos tan buenos cristianos. Evidentemente esa es una mala forma de hacerlo. Pues imagínate que uno se da cuenta y se guarda el dinero y el otro lo juzga, ¿no? Ah, mira, se guardó el dinero. O sea, a lo mejor ni se da cuenta. Es fácil que te dan el cambio y a mí me pasa, me dan cambio en algún sitio y me lo miro. Yo confío en el cajero y me guardo el dinero. Bueno, quizás tendríamos que revisarlo, ¿no? Sobre todo gente que te conoce, para ver que no te estén probando. Pero estamos hablando de ser íntegro y el tema es hablar la verdad. Y aquí Pablo en Efesios 4, en el versículo 25, dice, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Porque una cosa es desechar la mentira y otra cosa es hablar la verdad. Ahora yo te pregunto, ¿y cómo hablamos la verdad? ¿Cómo se hace eso? Te voy a mostrar un texto que se encuentra en Primera de Crónicas, capítulo 16. Primer libro de Crónicas 16, versículo 9 al 12. Dice ahí, está en el libro de Crónicas, pero si te fijas en el título, dice Salmo de Acción de Gracias de David. O sea, hay salmos que David escribió que no están solamente dentro del libro de los salmos. Algún salmo está por ahí en otro lugar, así como Moisés también tiene algún salmo fuera del libro de los salmos. Dentro del libro de los salmos también hay algún salmo de Moisés. Dice en primer libro de Crónicas 16, versículo 9 al 12, cantad a él, cantadle salmos, y mira lo que dice ahora, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente, y dice, haced memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y de los juicios de su boca, o sea, de su palabra. Lo que está diciendo en este pasaje de Crónicas 16, este Salmo de David, es que el creyente tiene que hablar cosas acerca de lo que Dios ha hecho. Dad a conocer a los pueblos sus obras, invocad su nombre, hablad de todas sus maravillas, haced memoria de las maravillas que ha hecho, hablad de sus prodigios, hablad de su palabra, de los juicios de su boca. Si antes dijimos que la verdad es Cristo y que la palabra de Dios es la verdad, cuando tú hablas de Dios y cuando hablas su palabra, estás hablando la verdad. En los hombres la verdad es relativa, lo que para uno es verdad, para otro no lo es, y él tiene su propia verdad. Pero todos necesitamos tener la referencia de saber que hay una verdad y que nos vamos a fundamentar en esa verdad. En una sociedad organizada, en una sociedad donde existe una forma de cohabitar en paz, en orden, ¿cómo conseguimos vivir en una sociedad dentro de un orden? ¿Por qué existen leyes? Diríamos que las leyes son las que marcan el principio entre lo que es justo y lo que no es justo, lo que se permite y lo que no se permite, lo que es verdad y lo que es mentira. Entonces, si no existe una ley, la vida se hace muy difícil, es caos. En el lejano oeste era la ley del más fuerte. Siempre llegaba al poblado el pistolero y el más rápido es el que imponía su fuerza. Una sociedad fundamentada en la ley del más fuerte es un caos. Y siempre va a haber un abuso, se va a aprovechar el más fuerte de los más débiles. Confiamos en un sistema jurídico que marque la línea en la que uno se puede mover, lo que está permitido y lo que no. Pero debería existir una ley suprema, perfecta, que controle todo lo demás. Y nosotros los creyentes sabemos que eso existe. Y es un principio lógico y que la palabra de Dios nos enseña. Y es que hay una verdad absoluta y esa le pertenece a Dios. La palabra de Dios es la verdad. Cristo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad, lo dice en Juan 17:17. Entonces,
cuando tú sabes que la palabra de Dios es la verdad y lo que digas de Dios es verdad, lo que dice la Biblia acerca de Dios es verdad, bueno, pues cuando Pablo ha dicho allí, hablad cada uno verdad con su prójimo, en realidad te está diciendo que hables fundamentándote en los principios de lo que la palabra de Dios nos enseña. En el mundo no se habla de Dios para bien, no se exalta el nombre de Dios. Los hijos de Dios somos los que hablamos de Dios. Aquí David dice que hablemos de Jehová, que hablemos de las maravillas que Él ha hecho, que estemos haciendo memoria delante de los hombres de lo que Él ha dicho. ¿Por qué? Porque no siempre hablamos lo suficiente acerca de Dios. Hablamos sobre problemas, hablamos sobre incluso asuntos religiosos. En los sermones se puede llegar a hablar de cuestiones técnicas, así teológicas. La iglesia se puede incluso estar proyectando cómo podemos crecer, vamos a hablar de técnicas para que la iglesia crezca, pero tenemos que hablar de Cristo, tenemos que hablar su palabra. Juan, el Bautista, él dijo, yo he venido para preparar el camino al Señor. Viene uno tras de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y él dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca. O sea, llega un momento en el que el creyente entiende que es Dios quien tiene que ocuparlo todo y llenarlo todo, y el centro de mi vida y de mi mensaje tiene que ser el Señor. El Señor tiene que ser el que lo llena todo, porque Él es la verdad. La palabra que yo hable, si la fundamento en mi propia opinión, puede ser que a veces tenga razón, pero otras veces puede ser que esté equivocado. Pero si yo fundamento mis argumentos, mi vida, lo que yo hablo, si lo fundamento en lo que la Biblia me enseña, entonces yo estoy cerca de estar en la verdad perfecta. Y yo quiero estar en la verdad. Yo creo que a nadie le interesa andar en la mentira. La mentira nunca es buena para ti en ningún caso. Como hemos dicho antes, la mentira va a dañar tu persona, va a romper relaciones, destruirá la confianza. La mentira afecta a la sociedad y a la vida. Y yo no quiero participar en esa degeneración, en esa destrucción. Zacarías es casi al final del Antiguo Testamento, y en el capítulo 8, os voy a leer aquí otros dos versículos. Zacarías 8, 16 y 17, dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Mandamiento, esto es lo que tienes que hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Anda, fíjate, exactamente lo mismo que ha dicho Pablo. Así que Pablo seguro que tenía en su mente las palabras de Zacarías. Cuando él cita allí, lo que está haciendo es citando al profeta. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgar según la verdad y lo contundente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Así que el Señor nos enseña en su palabra que desechemos la mentira, que hablemos la verdad con los demás, y esto es lo que Pablo recoge en su enseñanza para decirle a la iglesia de Éfeso, y por extensión a nosotros, claro, la palabra de Dios nos habla que tenemos que hablar la verdad. Vuelvo a formular la pregunta que he hecho antes, ahora que ya hemos aclarado un poco más qué es la verdad. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace hablar la verdad? Pues mira, si tienes abierto Efesios todavía, capítulo 4 que hemos leído antes, quiero que mires un poquito más adelante. Efesios 5, versículo 19 y 20. Hablando entre vosotros... mira, ahora Pablo nos va a explicar un poquito mejor en qué consiste eso de hablar la verdad. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y no sé si alguno dice, pues eso no me ha aclarado mucho la respuesta, ¿cómo se hace eso de hablar la verdad? Porque acabas de decir ahí que hablemos entre nosotros cantando himnos y cánticos espirituales.
O sea, ahora cuando hablemos vamos a hacer como esas óperas que son historias cantadas. Cuando te encuentres con tu hermano por la mañana, ¿cómo lo saludarás? Hermano, buenos días, qué gusto me da verte. A eso se refiere, que nos saludemos, que hablemos entre nosotros cantando himnos. No, fíjate que dice hablando con salmos. De hecho, no dice, la primera parte no menciona cantando, cantando lo dice más adelante, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Dice que hablemos entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales. Esto está en forma poética. Nos está diciendo que nosotros tenemos que tener, así como cuando tú te pones a alabar al Señor y entras como en un área más espiritual, y cuando tú te pones en la adoración, es como que te desconectas del mundo y te pones más... tú piensas en un culto de alabanza y adoración. ¿Qué se habla en el culto de alabanza y adoración? Cuando tú estás en el lugar santo, o sea, en la presencia de Dios, y estamos alabando a Dios, las letras de las canciones no es solo lo que cantamos, es lo que estamos pensando. Dice la palabra de Dios, cantaré con el corazón, pero también cantaré con el entendimiento. O sea, estamos diciéndole cosas al Señor, hablando, con música, pero hablándole a Dios. Y en medio de la alabanza y la música también puede haber oración, puede haber confesión con la boca, decir, Señor, te adoro, te amo. Entonces lo que está diciendo Pablo es que así como hablamos nosotros en esos momentos santos con el Señor, también tiene que ser entre nosotros. Tenemos que hablar entre nosotros de esa manera. Y en tu propia vida la adoración debe ser creativa y espontánea. O sea, la adoración no se fundamenta solamente en ese instante del culto dominical, cuando el director de la reunión dice, ahora vamos a alabar y vamos a adorar, sino que en tu vida, espontáneamente tú tienes que adorar y alabar a Dios. El verdadero cristiano le sale de dentro. Nosotros estamos esta semana por el Pirineo francés. Montañas, bosques. Esta mañana hemos hecho una excursión, hemos llegado hasta un lugar todo nevado, lleno de hielo, los ríos. Y a mí, cuando estoy en estos entornos, me sale desde el alma decir, gracias Señor. Señor, qué maravilla todo lo que tú creaste. El mundo que niega a Dios en la creación, cuando tú reconoces a Dios en la creación, le estás adorando. De hecho, si te fijas en la Biblia, en Apocalipsis, hay un momento de adoración delante de Dios en los cielos, y la multitud de los que están adorando a Dios están diciendo, están adorando a Dios, reconociendo al Cordero, a Jesucristo, y de pronto hablan de la creación. Dice, porque tú creaste los cielos y la tierra, con tus manos los formaste. O sea, resulta que una manera de adorar y alabar a Dios es reconocerle allí donde el mundo le niega. Cuando tú en tu adoración, cuando tú confiesas delante de los hombres y dices, Dios es el creador y creó todas las cosas, estás adorando a Dios. Le estás dando a Él la honra, la gloria, el honor, porque estás reconociendo algo que Él es y que el mundo rechaza. Cuando Jesús decía que el Señor busca a los verdaderos adoradores que adoran en espíritu y en verdad, lo dijo a la mujer samaritana allí en Juan capítulo 4, está hablando de una forma de adoración auténtica. No es la adoración que así mecánica, automática, que en un momento dado del culto dice, vamos a adorar, y adoro. Y cuando ya se acaba el culto ya vivimos nuestra vida y mentimos y maldecimos y hablamos y ahí nos comportamos. No, el verdadero adorador adora toda la semana en su forma de ser, de actuar, en hacer honor a la verdad, cuando habla con los hermanos. Cuando tú hablas con tus hermanos, tiene que ser siempre en el espíritu, para edificación. No hables mentira, habla verdad. Cuando tú hablas a tus hermanos, a cualquier persona, no es para maldecir, es para bendecir. De esa forma estás honrando el nombre de Dios. El corazón es el lugar más íntimo para darle un culto de adoración a Dios. Y no necesitas obligatoriamente estar en la iglesia. Evidentemente en la iglesia es una bendición estar los hermanos juntos en armonía y parte del culto es la adoración. Pero no esperes solo a ese momento. En tu vida diaria, cuando tú estés donde estés, cuando vas conduciendo, puedes adorar a Dios.
Cuando estás en el trabajo, en tu corazón y en tu pensamiento puedes adorar a Dios. Cuando estás en la naturaleza puedes regocijarte y puedes adorar a Dios. Todo lo que digas de Dios siempre va a ser bueno, porque todo lo que Dios es bueno y todo lo que Dios es verdadero. Entonces, siempre que hables de Dios, siempre que hables la palabra de Dios en tu boca, en tu vida, vas a estar haciendo honor a ese llamado que Dios nos está haciendo en estos estudios. Hablar la verdad. Estamos tratando de responder a la pregunta, ¿y qué es hablar la verdad? ¿Cómo hablo la verdad? Bueno, estamos intentando responder a eso. Dios es la verdad. Si hablas de Dios, estás hablando la verdad. Te voy a mostrar un versículo para cada una de estas afirmaciones que os estoy haciendo. Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio 32, 4. Aquí hay un salmo de Moisés. Antes te dije, Moisés también tiene salmos fuera del libro de los salmos. Pues aquí tienes uno. Y en medio de ese salmo dice el versículo 4, así dice Moisés: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Ahí aparece esa declaración, Dios de verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Cómo hablo de la verdad? Habla de Dios. Como antes os he dicho, en un mundo en el que se niega a Dios en la creación, los domingos estamos estudiando acerca de esto. Cuando tú dices, Dios es el creador, Él creó los cielos y la tierra, estás hablando la verdad. Lo que el mundo dice es mentira, y es una mentira a voces, porque es muy evidente que las afirmaciones que tratan de dejar a Dios fuera de la creación no se sostienen por ninguna parte. Pero la gente acepta la mentira. La gente, aún en el fondo, sabiendo que ese argumento no es válido, prefieren aceptar esa declaración a aceptar que Dios existe, porque al final el problema no es una cuestión de entender, sino de espiritualidad. Y si niego y rechazamos a Dios, lo hacemos porque vivimos en un mundo de tinieblas y amamos más las tinieblas que la luz. El pecado nos gusta y queremos seguir practicando el pecado, así que es mejor decir que Dios no existe y seguir viviendo nuestra vida a nuestra manera. Dios es verdad, dijo Moisés, y habló de la roca, y lo hace en mayúscula. Él es la roca. Queridos hermanos, no hemos agotado este tema de Romanos 12, 14, cómo tenemos que hablar los creyentes. Nos queda un tercer estudio sobre la manera en la que tenemos que hablar siempre como hijos de Dios. Lo dejaremos para el próximo día, porque hoy ya nos despedimos, se nos ha hecho la hora, hemos cumplido nuestro tiempo y nos despedimos por hoy. Hoy ya es miércoles, si no me equivoco, porque cuando sales un poco así, unos días de descanso, te desconectas tanto que ya dices, ¿en qué día vivo, no? Pero bueno, hoy es miércoles. Mañana jueves, si Dios lo permite, 9 de la noche, nos volvemos a encontrar para seguir hablando su palabra, para seguir creciendo en toda esa obra que Dios está haciendo en nuestras vidas. Me he gozado mucho de veros, de saber que estáis ahí, me bendice vuestra presencia y si Dios lo permite, mañana nos volvemos a encontrar. Un fuerte abrazo a cada uno, que Dios os bendiga y el Señor está con nosotros. Adelante.